En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. El día de hoy, dentro de nuestro curso de gestas bíblicas, tenemos una, que de hecho voy a contar un poquito más de una, pero en particular una nos vamos a enfocar, pero tenemos a un protagonista, mejor dicho, más que la gesta, un protagonista que es conocidísimo. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de Esther, y aunque muchos yo sé que podrían tener conocimiento de ella, también sé que no es un personaje que sea muy conocido, ¿verdad? Por supuesto. Si hablábamos de Moisés, es muy conocido. Si hablábamos a lo mejor de algún personaje más de la historia de la salvación, pues depende de quién vaya siendo. Pero el día de hoy vamos a hablar de uno de los más conocidos e importantes, y van a ver por qué. Y estamos hablando del profeta Elías. Elías, que por una parte lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eso es importante. Elías significa mi Dios es Yahvé. El nombre Elías, por si alguien quiere, dice estoy pensando en un hijo, en un nieto, en un bisnieto, ponerle un nombre bonito, bíblico, pues Elías es un buen nombre, significa mi Dios es Yahvé. Y su nombre, fíjense que eso es muy bonito, en el Oriente, a diferencia de nosotros, el nombre tiene una realidad distinta a la nuestra. A nosotros nos ponen nuestros nombres usualmente porque vienen en el calendario o porque así se llama algún familiar o simplemente porque nos gusta, ¿verdad? Pero allá en tiempos de Jesús y en las tierras de Jesús, el nombre implicaba mucho más. Dentro de todo lo que implicaba era la misión del portador de ese nombre. Por eso, a veces vemos que hay cambios de nombres, ¿verdad? En la Biblia vemos cambios de nombres. ¿Qué significa esto? Un cambio de misión. Eso es muy interesante. Ya ven que, por ejemplo, de los conocidos rápidamente, pues uno es Pedro, ¿verdad? Cuyo nombre primero era Simón y después el Señor le cambió el nombre a Pedro. Ya también hizo un cambio de misión en él. Ya no solamente era Simón el que escucha al Señor, sino que ahora era Pedro, la piedra en la cual se iba a edificar la iglesia del Señor. Pues bien, entonces el nombre es muy importante y con Elías lo vamos a ver. Vamos a ver qué tan importante es que él se llame Mi Dios es Yahvé. Segundo punto, mis queridos hermanos. Elías lo conocemos y lo recordamos porque en el Antiguo Testamento, cuando se escuchaba hablar a alguien con una, voy a decirlo así, con una presencia de fuego, decían, es Elías, es Elías. Recordamos rápidamente que a Juan Bautista le dijeron Elías, ¿verdad? Decían, es que es Elías que ha venido nuevamente, es Elías que está entre nosotros una vez más. Para esto hay que tomar en cuenta, me voy al Antiguo Testamento y voy a regresar ahorita, no se preocupen, al Nuevo, hay que tomar en cuenta que la Sagrada Escritura nos cuenta no la muerte de Elías, sino la ascensión de Elías, ese arrebatamiento, como se suele decir, hacia el cielo, ¿verdad? Entonces, dentro del pueblo judío está esa noción de que Elías, así como se fue, ha de volver. Y entonces cuando veían, insisto, que alguien era una persona que hablaba con fuego, insisto, con la expresión, porque es una expresión bíblica, pues decían, es Elías. De ahí que a Juan Bautista justamente no lo confundieron, sino que pensaron que él era Elías. Pero hay otro momento muy importante, además de Juan el Bautista, muy importante en el Nuevo Testamento, donde escuchamos hablar de Elías. Y es, bueno, además de que también al Señor Jesús por ahí lo estaban identificando con él, más bien el momento de la transfiguración. Todos recordamos ese momento tan importante en la vida de nuestro Señor, que fue, dicen algunos, una probadita de cielo, pero también tenemos que recordar que el Señor se transfigura delante de los suyos con la intención de darles la certeza de lo que va a pasar.
porque recordaremos que cuando el Señor Jesús muere, pues muchos dijeron, se me hace que acabó todo, pero una forma de decirles, no, 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 esto va a continuar, fue justamente transfigurarse, para que aquellos que vieron esa transfiguración fueran después testigos de que no todo acababa con la muerte, sino de que había algo más después de este trance tan doloroso para muchos de nosotros. Pues bien, allí en la transfiguración entonces dice que de repente después de todo esto que pasaba, aparecieron dos personajes con el Señor Jesús, Moisés y Elías. De Moisés, curiosamente, ya hablamos hace dos temas, ¿verdad? Fue el primero de las gestas bíblicas, está aquí en el canal, hace 2 semanas apareció, y ahora hablamos de Elías. Tenemos que recordar, y esto es súper impresionante, y perdonen que vaya con lo último, pareciera que estoy diciendo lo final cuando debería decirlo después. No, 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 no. Ahorita lo digo porque más importante va a resultar lo que diremos de antes de todo esto, ¿eh? Resulta que Moisés, como bien sabemos, es la personificación de la ley. A veces se dice qué dice la ley y a veces se dice qué decía Moisés, ¿verdad? ¿Qué dijo Moisés? Porque Moisés, repito, era la personificación de la ley. Pero la escritura hebrea, a la cual nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero pues ellos no le llamaban así, por supuesto, la escritura hebrea estaba dividida en 3 secciones. Primero la ley, después los profetas y luego los otros escritos. En el tema de la semana anterior de Esther, ahí comentamos un poquito de esto, de la Tanaj. Bueno, pues entonces Moisés es la representación, la personificación de la primera parte de la escritura, la ley. ¿Quién es Elías en la transfiguración? Es la personificación de los profetas. Elías fue tan gran profeta que es el símbolo de los mismos y es quien había de venir para, después de toda esta historia tan dolorosa del pueblo de Israel, volver a la esperanza. Entonces Moisés y Elías son justamente, por aquí viene el asunto, escuchen cómo lo voy a decir porque este es el punto importante. A veces ustedes han escuchado la ley y los profetas, la ley y los profetas, la ley y los profetas. Bueno, pues por eso está Moisés y Elías, Moisés y Elías, Moisés y Elías, la ley y los profetas. Pero vean, escuchen esto. Si antes, porque dice la escritura que en la transfiguración estaban dialogando con Jesús. Escucha esta afirmación que te voy a decir porque esta es impresionante. Si tú fueras, por ejemplo, Pedro que estaba allí, o cualquiera aunque no estuviera allí, pero te enteraras de eso, y después de que están Moisés y Elías con Jesús, escucha esto, desaparecen Moisés y Elías. Si tú quieres saber lo que decía Moisés, ¿a quién le vas a preguntar? A Jesús. Si tú quieres saber lo que decía Elías, ¿a quién le vas a preguntar? A Jesús. La nueva ley está en la palabra de Jesús. La nueva profecía está en la palabra de Jesús. La persona de Jesús es la palabra de Dios. Por eso es impresionante porque ellos, la transfiguración entre tantos mensajes, dicen eso. Ya no hace falta ir directamente hasta Moisés o lejanamente también, ¿no? E ir lejanamente hasta Elías, sino que ahora lo que hace falta es ir con Jesús. Y en Jesús tendremos la verdadera ley y la verdadera profecía, el verdadero mensaje de nuestro Dios. Bueno, impresionante de verdad. Y Elías, insisto, pues es un personaje protagónico. Pero tenemos un libro de Elías, porque si estamos diciendo que Elías fue así como que un gran profeta, pues tenemos el libro de Isaías, por ejemplo, 66 capítulos. Y este gran profeta que conocemos, porque en tiempo de Adviento escuchamos mucho, pero algunas de sus profecías los evangelistas las han tomado en cuenta para anunciar el mensaje. Conocemos a Jeremías, los 4 grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y luego 12 profetas menores, entre otros, escritos y todo esto, pero ¿hay un libro de Elías? Y la respuesta es no. No tenemos un libro de Elías. Entonces, ¿de dónde obtenemos nosotros la información de Elías? De 2 libros del Antiguo Testamento. Ambos comparten nombre y se identifican por la numeración. El primero y el segundo libros de los Reyes. Primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes.
que por ahí de vez en cuando les he comentado que a veces escucho que la gente dice Primera de Reyes, Segunda de Reyes. No, es primero, porque son libros. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Bueno, allí, en ellos encontramos la figura, voy a decirlo así, pero es una exageración, la historia de Elías. Es una exageración porque no viene como tal la historia de este gran profeta. Bueno, y entonces seguramente vendrá en todos los libros de los reyes, hablarán de Elías. Pues no, solamente unos cuantos capítulos. Del primer libro de los reyes, 4 capítulos hablan de él. 17, 18, 19 y 21. Prioritariamente 17, 18 y 19. Y del segundo libro de los reyes, los capítulos 1 y 2. Esos son los que nos hablan del profeta Elías. Y obviamente no es de principio a fin, salvo capítulos 17, 18 y 19, son los que más nos hablan de Elías. De ahí el 21, pues viene un poquito allí con Nabot y con Ocosías. Y ya luego en el segundo libro de los Reyes, capítulos 1 y 2, pues ya viene un poquito de incluso el paso de Elías a Eliseo, que es el sucesor de Elías. Pues bien, entonces nos vamos a enfocar un poquito más en los capítulos 17 al 19 del primer libro de los Reyes. Ahí, por ejemplo, encontraremos los siguientes textos. El primero de ellos es Elías anunciando una gran sequía. Esta sequía, según algunos conteos, por así decirlo, tardó 3 años. Pero bueno, vamos por partes. Junto a esta gran sequía encontraremos a Elías manteniéndose vivo porque lo mandó Dios a instalarse junto a un torrente de agüita y dice que un cuervo lo alimentaba. No sé si ustedes sabían eso, ¿verdad? Un cuervo alimentaba a Elías, por la mañana le iba a dejar pan, por la tarde le iba a dejar carne. Y ahí estaba Elías junto a ese torrente. Ya después de que el torrente se empezó a secar, que fue ya pues consecuencia de la sequía que él había profetizado, utilizo esa palabra, pero ahorita me voy a retractar un poquito, vamos a verlo, no se preocupen, ahorita lo entenderemos. Después de eso, Dios envía a Elías a Sarepta. Aquí encontramos uno de los textos más conocidos de Elías, porque va a Sarepta y se encuentra con una viuda. Esta viuda tenía un hijo único, estaba a punto ya de morir, porque de hecho le dice a Elías que nada más tiene para hacer un pan, un poquito de pan, dice, y mi hijo y yo comeremos ese pan y moriremos. No, dice Elías, ¿cómo crees? Si a mí el Señor Yahvé Dios, no, me ha dicho que les dé un mensaje distinto. Y entonces el Señor Dios le dijo a Elías que les dijera que no les iba a faltar nada, ¿sí? Y de verdad, dice que durante mucho tiempo Elías estuvo viviendo con ellos y que nunca se acabó ni el aceite ni la harina, que es con lo que preparaban el pan, ¿verdad? Entonces ahí, ojo, ahí tenemos una multiplicación de panes, recuerden eso. Pero, permítame esta broma de mal gusto, pero pues después de tanto tiempo de que el niño no comía bien, empieza a comer muy bien, como que se empachó y que se muere. Se murió el hijo único de la viuda y entonces la viuda le dice a Elías, no, pues mira, ya ves lo que pasó por recibirte y esto y aquello. No, dice Elías, esto no, porque ya había hablado con Yahvé Dios otra vez, esto no va a ser así. Y entonces va y hace allí un ritual con el niño y en este ritual el niño que estaba muerto vuelve a la vida. Y entonces se habla pues de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Muy bien, y fíjense, ¿por qué me hace mucho bien o por qué nos hace mucho bien entender esto? Porque usualmente nosotros, cuando nos preguntan por qué Jesucristo hacía milagros, muchas veces decimos porque era Dios. Y ahí es como respondemos, es que era Dios. Esa es nuestra respuesta más fuerte. Pues mira, Elías no era Dios e hizo una multiplicación de panes e hizo una resurrección.
Y eso nada más en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Nos falta todavía un poquito más, porque en el capítulo 18 es donde encontramos la gesta bíblica de la cual vamos a hablar hoy. Como si no fuera suficiente lo que ya estamos diciendo desde el principio de Elías, ¿eh? De verdad, una cosa impresionante de verdad. Pues bien, resulta que estamos en tiempos del rey Ahab. Ahab tenía por allí a la reina Jezabel y tenían un siervo que se llamaba Abdías. Bueno, pues resulta que Abdías, como era pues judío, por así decirlo, él ayudó, dice la escritura, a 100 profetas del Señor. Los ayudó escondiéndolos en unas cuevas y alimentándolos para que no murieran. Dicen los biblistas que aunque menciona 100 profetas del Señor, que seguramente se trataba de 100 discípulos de profetas, no 100 profetas, sino 100 discípulos, gente que quería ser como algún profeta y que había escuelas, obviamente digo la palabra escuela, pero no en el sentido moderno del término, sino en aquel sentido, escuela como toda una ideología, por así llamarle, en el buen sentido de la palabra, porque el día de hoy ideología tiene una mala acepción, pero no necesariamente. Y entonces estos 100 profetas en realidad habrían sido 100 discípulos que intentaban llegar, por así decirlo, llegar a ser profetas, ¿no? Pues bien, Abdías los había guardado, cuidado, y de repente ahí Jezabel se pone un poquito pesada, Ahab también pues la va siguiendo, y quieren matar a todos los que sean seguidores de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran adoradores de Baal. Ya también en este canal tenemos por allí algún tema que trata de Baal, este falso dios, ¿verdad? Los Baales que decíamos, Baal significa marido por una parte, pero también se hace referencia al Baal como los dioses. Es decir, eran idólatras para empezar, porque adoraban a un falso dios. Cualquier dios que no sea Yahvé Dios no es Dios, ¿verdad? Es una mera idea y pues bueno. Entonces, pues ahí está Abdías tratando de cuidar a todos estos y un poquito más y se encuentra con Elías. Y Elías le dice, oye, fíjate que te voy a pedir que vayas con Ahab y le digas que quiero hablar con él. Mira, hace 3 años, le dice, cuando hiciste tu chistecito de decir que iba a haber una sequía, Ahaz te había buscado por todas partes para matarte. Y resulta que ahora vienes y quieres que yo vaya. Dice, me estás condenando a muerte. Pero está bien. Dice Abdías, como soy creyente del Señor, entonces, pues vamos entonces a hacerte caso. Y fue y vio al rey Ahaz. Bueno, después de que vio al rey Ahaz, Abdías, ya habían quedado donde se iban a ver, pero le dijo Elías que le dijera que también llevara a todos los profetas de otros dioses que tuviera. Pidió 400 y 400, pero al final, según lo que podemos entender por acá, estoy diciendo Ahaz, pero es el rey Ahab. Por ahí dije Ahab al principio, pero después dije Ahaz. Es Ahab, al lapsus lingüe, por supuesto. Pero nada más llegaron, bueno, no nada más, sino que llegaron, y aquí es donde queremos llegar nosotros también, aunque pidió a todos los profetas falsos que hubiera, bueno, pues llegaron 450 profetas de Baal. Y de hecho, así es como se conoce esta gesta bíblica, Elías y los 450 profetas de Baal. Bueno, pues yo suelo decirlo así, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Imagina que vas a un juicio y en este juicio tú tienes a un excelente abogado que tú tienes, por así decirlo, tú tienes la verdad y este abogado es muy bueno, es honesto y te va a ayudar. Perfecto, ¿cuál problema? Pero imagínate que llega el otro, el ampón, el malo, el delincuente, al que tú estás denunciando y llega con 450 abogados. Dicen por ahí, quieras que no, sí, como que le piensas un poquito, ¿verdad?
ah, caray, pues mira, sí son bastantes, sí llegan con sus trajes estos abogados y todo, y se sientan ahí, unos por aquí, otros por allá. No, hombre, ¿qué vamos a hacer? Pues recordemos que no es la única ocasión, y por eso hay que tomarlo muy en cuenta, en que nos encontramos en una situación en que parecería que el Señor es menos que la situación. Acuérdate de eso. Hay veces en las que en nuestras vidas parece que el Señor es menos que la situación. ¿Sí? Hace 15 días platicábamos un poquito cuando hablábamos de Moisés y justamente cuando van allí y se enfrentan al mar, ¿verdad? Decíamos, ya habiendo escuchado un poco más, pero recordemos eso, que llegan y parece que por más que el Señor me sacó de Egipto, pues hasta aquí llegué, ¿verdad? Como que esta situación es más fuerte que mi Dios, pareciera, ¿verdad? Hay otros momentos, por ejemplo, David y Goliat, que también requieren una explicación exegética, pero que en pocas palabras podemos ver que la situación, teológicamente hablando, pues es la misma, en la cual hay una situación terrible que es enfrentarse con Goliat, y pues va uno ahí como un David cualquiera, ¿verdad? Pequeño, enfrentarse a ese gran Goliat, pues pasa lo mismo, pero ¿qué es lo que vemos? Que como dice David, pues tú, Goliat, vienes con todas tus armas y tu armadura, pero yo vengo de parte de Dios. Entonces, aunque pareciera que la situación va a vencer a Dios, tenemos que recordar que eso no es así, pero se nos olvida. Se nos olvida. Por eso es que tenemos que estarlo diciendo una y otra vez. Pues bien, dicho esto entonces, ya en ese momento, Elías le dice a los profetas, y aquí vamos a ver que una de las cosas que distingue a la verdadera de la falsa profecía es que la palabra dicha por el profeta de Dios, por el profeta, esa palabra se cumple. Y la palabra dicha por el falso profeta no se cumple. Aquí es donde tengo que hacer una pequeña aclaración. Nosotros solemos ver a los profetas y hablar de ellos como gente que predice el futuro. Miren, no es exacto. Los profetas son unos excelentes lectores de los signos de los tiempos, ¿sí? Tienen una sensibilidad dada por Dios que hace que vean cosas que son no tan evidentes, pero que nosotros pues no las vemos así, tal cual, ¿no? Entonces, no sé por ahí, no sé si alguien vio que de nuestro querido Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, hace algún tiempo escribía que probablemente tengamos que volver a iglesias pequeñísimas. ¿Por qué? Para empezar, no es tanto porque se esté yendo la gente de la iglesia. Tenemos que hacer una aclaración aquí también, paréntesis dentro de paréntesis. En realidad, la gente que supuestamente se sale de la iglesia no es gente que salga de la iglesia, sino que nunca estuvo dentro, que a lo mejor por nombre o por alguna situación se contaba entre los creyentes, pero nunca tuvo un encuentro con Dios y por tanto nunca se adhirió de corazón a la iglesia, a la comunidad cristiana. Es gente que más bien es de tradición, que sus papás los bautizaron y todo esto, pero que no son realmente la iglesia. Y esto tiene siglos que viene pasando. Gente que se incorpora a la iglesia de nombre, pero que no lo hace como los primeros cristianos. Pues bien, entonces Benedicto XVI decía que llegaremos a ser otra vez poquitos. ¿Puede que se cumpla? Pues puede que se cumpla. Seguramente se va a cumplir en ese sentido, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿acaso Benedicto XVI tuvo una visión de lo que iba a pasar antes? ¿Estaba así, de repente vio el futuro? No, simplemente vio la realidad. Y entonces dijo, si seguimos así como vamos, pues obviamente que la iglesia se va a hacer de muy pocos miembros. Pues él vivía en Europa y ahí es donde se ve claramente la tendencia y que ya se estuvo dando, se está dando y que seguirá en ese descenso en el conteo, por supuesto, ¿no? Pero estaba viendo lo que acontecía, no estaba viendo el futuro. Entonces, algunos otros personajes muy importantes, quizá hasta el Papa anterior, que fue Juan Pablo II, algunos lo llamaban un profeta a Juan Pablo II. ¿Y qué profecía en el sentido de que qué adivinó del futuro? Nada, pero tenía gestos proféticos, tenía palabras certeras que iluminaban el presente, no tanto que decían el futuro.
No es eso propiamente, sino son más bien palabras que a nosotros nos ayudan en el presente. No es que el Papa, en este caso Juan Pablo II, haya dicho algo y yo estoy esperando que se cumpla así, a ver, porque dijo que 50 años después iba a pasar esto. No, 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 él nunca dijo eso. Él lo que decía era, esto pasa, esto hay que hacer. Un gran profeta de nuestros tiempos. Y hay muchos así. Cierro el paréntesis entonces diciendo otra vez la idea, que el profeta no necesariamente adivina el futuro. Cuando Elías entonces predijo la sequía, lo que hizo más bien fue hacerle caso a Dios. Escuchen eso, porque Dios fue el que le dijo que iba a haber sequía. Entonces Elías lo mencionó. Bíblicamente, teológicamente, pues su palabra se cumple, pero es más bien, más que se cumple su palabra, que es un rasgo que ya dije distintivo de los verdaderos profetas, eso lo dejamos para una cuestión teológica, más bien es el hecho de que Elías hace obediencia a Dios, porque después de eso, inmediatamente, después de que profetiza, le dice Dios que se vaya junto al torrente. ¿Y qué hace Elías? Se va junto al torrente. Y después de eso le dice Dios que se vaya a Sarepta. ¿Y qué hace Elías? Se va a Sarepta. Y después de eso, ¿qué le dice Dios? Que vaya con el rey Ahab. ¿Y qué hizo Elías? Fue con el rey Ahab. Tenemos ante nosotros un ejemplo fenomenal de una persona obediente a Dios. Pero obediente de verdad, creyente en Dios. Esa es quizá la gesta que tendríamos que estar hablando más de lo que voy a decir a continuación, que ya estamos en ese canal, sino más bien la gesta es encontrar un hombre obediente a Dios, una mujer obediente a Dios, pero no en lo que le gusta, no en lo que le convence, sino en lo que Dios dice, porque hay cosas que ya actualmente decimos, es que no estoy seguro de que sea así, y como que queremos suavizar, matizar el mensaje. Justamente Juan Pablo II Santo, perdón, decía una frase que a mí me movió mucho. Él decía, Dios es un amigo dulcísimo, pero también exigentísimo. ¿Y eso no nos gusta? Nos gusta mucho hablar del Dios que es muy bueno, que es dulce, que es con nosotros, vaya, lo mejor de lo mejor, pero también es exigentísimo. No olvidemos eso. Entonces, no es nada más obedecer a Dios en lo que me gusta. Pues eso, si me permiten decirlo así, no estamos obedeciéndolo, estamos haciendo lo que nos gusta. Pero cuando Dios nos dice, haz esto, ¡ay! Yo no estoy convencido y más, creo más en Dios que en mi propia forma de ver las cosas. Señor, me abandono en ti, como decimos a veces, una expresión muy espiritual, o Señor, hago lo que tú me pides. Y ahí está. Bueno, y entonces viene este asunto. Ya llegan los profetas. Tanto tiempo de sequía. Cerramos ya los dos paréntesis. Tanto tiempo de sequía. Y entonces Elías también se pasó un poquito, ahí de creído, también un poquito. Porque Elías, para empezar, le dice, bueno, ustedes son muchos. Ya había pedido 2 novillos. Dice, hagan aquí una ofrenda, hagan una hoguerita, sacrifiquen al novillo, hagan sus profecías con su Dios y pues que caiga fuego sobre este novillo para que sepamos que los está escuchando. Pues estuvieron desde la mañana, hora tras hora, danzando, orando, diciendo, haciendo, deshaciendo, y llegó el momento de la ofrenda y no pasó nada, ningún abono, no pasó absolutamente nada, nada. Y todos se quedaron viendo y dijeron, estos es puro hablar y nada más. Entonces Elías, para empezar, pues digo que está ya un poquito sobradón, Elías se burlaba de ellos, ahí decía, míralos y no sé qué tanto, entonces así como que, ay Elías, o sea, sí, está bien, tienes la verdad, eres llamado por Dios, pero también hay que ser prudente, Elías, también hay que ser prudente. Y van a ver por qué. Le toca a Elías, hace él lo mismo, una hoguera, el novillo y demás, y le habla a Dios, ora a Dios, y Dios deja caer fuego. Y entonces el pueblo entero que estaba allí, ya saben, totalmente en esta situación, el pueblo entero dice, pues creemos ahora en Yahvé Dios. Por eso les digo que el nombre de Elías es muy importante. ¿Se acuerdan qué significaba? Mi Dios es Yahvé, ¿verdad? Porque había dioses
que no eran dioses, pura falsedad, puro vaho, no sé cómo llamarle, pura nube, por así decirlo, pero no, Dios es verdaderamente el único Dios y es el Dios de Elías, ¿verdad? Entonces, pues ya todo el pueblo, excelente. Luego viene una narración que puede escandalizar un poquito, pero repito, hay que entenderla en su contexto. Como el pueblo estaba ya muy contento con Elías, Elías les dijo, ¿saben qué? Pues ahora traigan a todos sus profetas de Baal, llévenlos a este lugar y ahí los vamos a matar. Y los mataron. Bueno, si nosotros leemos literalmente la escritura, pues evidentemente que eso está de más, ¿verdad? Pero si nosotros leemos, aprendemos a leer lo que pasa aquí, las expresiones hebreas u orientales, semitas, que son duras, pero que tienen algo que decir siempre, pues evidentemente eso, voy a decirlo de esta manera, eso fue la muerte para esos profetas, ¿verdad? Ese acto que no se realizó fue la muerte para sus profetas. Entonces, no es que los haya matado así tal cual, ¿verdad? Ahora, si acaso los mató así tal cual, por así decirlo, tenemos que recordar que estamos en una época muy distinta a la actual. No se justifica, pero sí se comprende si hubiera habido una muerte en nombre del Señor, ¿verdad? Bueno, aunque no estemos nosotros creyendo tal cual en eso. Siguiente cosa, siguiente punto importante. Jezabel, que decíamos que era la reina y que era la que tenía ahí como que los trucos con los profetas, pues no estaba nada contenta, por supuesto. Entonces, que dice, voy a hacerle a Elías, que degolló a los profetas, voy a hacer a Elías lo que él hizo con mis profetas. Y entonces Elías, ¿qué hizo? Se fue a esconder. Y se fue y caminó lleno de miedo. Eso se entiende, ¿eh? No crean que una persona que tiene miedo, y en este caso miedo a la muerte, no crean para nada eh, que no es creyente o que no tiene fe en Dios. Eso es algo totalmente natural. Recuerden eso. No por tener miedo es que existe una no creencia, por así decirlo, ¿eh? No es eso. Y es que a veces pensamos justamente que el hombre y la mujer de fe no deben tener miedo en absoluto. A ver, vamos por partes. Tenemos que entendernos. Tenemos que entender que el miedo es una emoción. Y como en algunos temas que he tenido la oportunidad de compartir con algunos de ustedes, sabemos que el miedo como emoción no es ni bueno ni malo. En el sentido más básico, no es ni bueno ni malo. Las emociones no son ni buenas ni malas, así básicamente hablando. Es decir, no tienen una calificación moral. Pueden ser, por otra parte, buenos en tanto que como emociones son inherentes a nosotros, son naturales 100% y en ese sentido tienen una finalidad. Por ejemplo, el miedo es justamente la emoción que nos ayuda a preservar nuestra vida. Claro que otra cosa es ya la vida de miedo, otra cosa es ya el miedo, ahora sí, por falta de esperanza, por falta de fe, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo muy natural. Pues si Jezabel le está diciendo a todos que va a matar a Elías como él mató a los otros, pues evidente es que Elías verá de frente la muerte y por muy creyente que sea, sabemos que Elías, por una parte, no sabe de la resurrección, ¿verdad? No, tú y yo sabemos de ella porque somos después de Cristo, pero si fuéramos antes de Cristo tampoco sabríamos de la resurrección y también pensaríamos que todo acaba en este mundo. Elías pues tiene miedo y se va, empieza un camino de peregrinación bien bonito, pero bien bonito. Si le soy sincero, no puedo extenderme tanto, pero si le soy sincero, es de mis pasajes favoritos. El capítulo 18 del primer libro de los Reyes perdón, el capítulo 19, ya estamos en el 19, es de mis pasajes favoritos. El 18 es justamente con los profetas, el 17 eran las primeras peripecias que dijimos, pero ahora el 19 es el camino hacia el Horeb, que ahí está el que llamamos el Monte Carmelo, ¿verdad? Elías que va subiendo al Monte Carmelo. En este peregrinaje pasan unas situaciones que a mí me encantan, pero de verdad me animan, de verdad me animan a seguir adelante, porque dice que Elías, con todo ese miedo, se cansó y se tiró. Le ganó el sueño, sabemos
Hoy diríamos, no soy psicólogo, pero sí, yo creo que algún psicólogo diría, estaba deprimido, ¿verdad? Porque hoy sabemos que una de las manifestaciones de la depresión es el sueño, porque es una experiencia cercana a la posibilidad de la muerte, porque dejas de tener conciencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice duerme mucho, depende de la situación, por supuesto. Si está desvelado, pues obvio que va a dormir mucho. Pero si uno tiene situación por aquí, situación por acá, y lo que hace es refugiarse en el sueño, es porque está deprimido. Entonces, pues bueno, va por ahí. Hoy diríamos eso de Elías, pero a final de cuentas Elías va. Lo despierta un ángel del Señor y le dice, ándale, cómele porque necesitas alimentarte. Ya medio comió y ahí se volvió a dormir, seguía en su depresión. Y después lo vuelve a despertar y le dice, a ver, come, come, come. Me encanta, se lo voy a leer como dice, porque, repito, ¿no? Elías iba bien, bien mal. Y dice, basta ya, Señor, quítame la vida porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido debajo de la retama. Pero un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedra caliente. A mí me da mucha curiosidad porque la misma palabra es la que utilizó con la viuda de Sarepta. Le dijo, hazme una galletita. Entonces aquí otra vez se menciona la galleta, pues obviamente que si acabamos de leer eso, lo relacionamos con eso también, ¿verdad? Ah, mira, allá era un Elías, ahora es otro Elías, otra situación de vida. Y también había un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Seguía todavía en su depresión y en su proceso, ¿verdad? Pero el ángel del Señor volvió otra vez y esta es la parte que a mí me puede mucho. Volvió otra vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, y escucha esto, porque te queda mucho por caminar. Todavía tenemos mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por su alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Y ahí viene otra narración a la cual ya no vamos a adentrarnos porque la gesta que queríamos hablar hoy era propiamente contra los 450 profetas de Baal. Pero como cierre de esa gesta está la peregrinación posterior hacia el monte Horeb, y se los dejo para que ustedes lo lean porque, repito, es una cosa verdaderamente impresionante de cómo se encuentra Elías con Dios, todo el proceso que tiene que pasar en su interior, en su exterior, para que él llegue al encuentro con Dios. Pero fíjate, era profeta de Dios. Y fíjate, es que de verdad, pensémoslo en términos modernos. Es como si el día de hoy un catequista de nuestra iglesia fuera y de repente lo hicieran, a ver, ven, tú catequista eres de la Iglesia Católica, sí, ven, tú eres ministro de la Iglesia Católica, sí, tú eres predicador de la Iglesia Católica, sí, tú eres un coro de la Iglesia Católica, sí, muy bien, aquí hay 450 pastores pentecostales, aquí hay 450 monjes budistas, aquí hay 450 y dice uno, ¡ay, qué miedo! Porque por mucho que uno tenga fe, decimos a veces, pues, ¿qué voy a poder contra todos estos? Pues ahí está justamente el punto importante. Recordemos esto, no es lo que yo voy a poder contra todos ellos, sino lo que el Señor va a poder a través de mí contra todos ellos. Cuando creas que no tienes fuerzas, estás totalmente equivocado. No porque sí las tengas, sino porque estás viendo y pensando que eres tú el que se va a enfrentar a todos. Cuando tú creas que no tienes fuerzas, es porque te has puesto a ti como el que sostiene todo. Recuerda, el que sostiene todo es Dios. Mi Dios es Yahvé, dice el nombre de Elías. No dice mi Dios soy yo. Dulce Madre, no te alejes, tu vida de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.